En el eco áspero de un país que intenta rehacerse, surge una figura que camina entre la convicción y la tormenta. Su voz, firme como un decreto y fría como la madrugada, corta el silencio de una nación que lo observa con temor y con expectativa. Cada paso que da redefine la lealtad, la lucha y el precio de un sueño que pocos se atreven a sostener. No es un relato de héroes ni villanos, sino el retrato de un hombre tensionado entre su visión y el caos que lo rodea, entre el deber impuesto y el poder que lo consume. Esta es la historia de Mengistu Haile Mariam. Aunque la mayoría de los relatos ubican el nacimiento de Mengistu Haile Mariam en la región de Wolaita el 21 de mayo de 1937, las fuentes no coinciden en señalar un sitio exacto, lo que ha originado distintas interpretaciones sobre sus orígenes. Algunos lo relacionan con familias locales de cierto prestigio, mientras otros sostienen que provenía de un entorno modesto, donde el trabajo militar y las tareas domésticas se entrelazaban en una rutina marcada por la disciplina y la escasez. Esta falta de certeza ha contribuido a que su imagen temprana se construya a partir de fragmentos, rumores y reconstrucciones posteriores. Su infancia transcurrió en un país que intentaba reorganizarse tras la expulsión de las fuerzas italianas. Finalizado el dominio extranjero, su familia se dirigió a Debre Marcos, un territorio donde el ejército imperial buscaba recomponer sus filas. Allí, su padre ingresó al ejército incipiente de Haile Selassie y con dedicación constante alcanzó el rango de cabo. Ese ascenso, aunque modesto, transformó el rumbo familiar al acercarlos al entorno del aristócrata Kebede Tesemma, cuya casa contaba con personal reclutado entre soldados y trabajadores. En ese espacio, Mengistu creció entre dos universos que marcarían su carácter. Por un lado, el rigor de los campamentos militares, donde la obediencia y la resistencia física eran requisitos cotidianos, y por otro, la solemnidad jerárquica de un hogar noble en el que el orden social se aceptaba como un hecho inquebrantable. De esa combinación surgiría una personalidad que mezclaba la obediencia estratégica con una ambición silenciosa pero persistente. Durante su juventud, asistió a la escuela Negus Tekle Haymanot, donde su comportamiento impulsivo y su tendencia a desafiar la autoridad le generaron una reputación incómoda. Eventualmente fue expulsado, un episodio que pudo haber definido un destino limitado, pero que terminó actuando como detonante de su ingreso al mundo militar. En el ejército encontró un escenario donde la determinación personal podía pesar más que la docilidad académica y donde su energía, lejos de ser castigada, podía canalizarse hacia el ascenso. Su desempeño inicial fue lo bastante notable como para llamar la atención del general Amanandom, un oficial respetado por su capacidad para identificar talento en jóvenes que otros consideraban indisciplinados. Aman percibió en Mengistu una energía intensa, difícil de domesticar, pero potencialmente útil si se orientaba con firmeza. Fue él quien lo impulsó a ingresar a la Academia Militar de Oleta, una institución prestigiosa encargada de formar a los futuros líderes del ejército etíope. Aquella recomendación no solo abrió las puertas a su formación formal, sino que cimentó el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia contemporánea del país. La formación recibida en la Academia Militar de Oleta marcó un punto de inflexión en su vida. Allí dejó atrás la imagen del recluta impulsivo y pasó a convertirse en un oficial capaz de interpretar la estructura castrense con una mirada más analítica. La disciplina rigurosa, el estudio táctico y el contacto directo con instructores de alto nivel lo moldearon hasta convertirlo en alguien consciente de cómo funcionaba el ejército desde dentro y de qué exigía el ascenso en un sistema tan jerarquizado. Tras graduarse, fue destinado a la región de Harar como responsable de unidades de artillería. Era un cargo que no admitía improvisaciones, requería cálculo, coordinación y un dominio técnico que él se esforzó por perfeccionar. Aquella etapa fue el inicio de una transformación profunda, pues comenzó a desarrollar la precisión mental y el temple necesarios para dirigir hombres y maquinaria en situaciones complejas. Su carrera también lo llevó al extranjero.
En 1964 asistió a centros de entrenamiento en Estados Unidos, donde recibió cursos especializados que marcaron su formación profesional, probó armamento moderno y tomó clases adicionales para mejorar su dominio del inglés. Esa experiencia lo expuso a un modelo de fuerzas armadas mucho más tecnificado que el etíope, y su paso por esos programas reforzó su comprensión del poder militar como herramienta política y como instrumento para transformar o controlar un Estado. Esos aprendizajes, guardados con atención, se convertirían más tarde en piezas fundamentales de su ascenso, pero su progreso no estuvo libre de tensiones. El general Haile Baikdang, firme defensor de la disciplina tradicional, lo consideraba un oficial impredecible y con tendencia a desafiar la autoridad. Redactó informes internos advirtiendo sobre su comportamiento y recomendó frenar su avance dentro de la jerarquía. Estas fricciones alimentaron en Mengistu una sensación persistente de exclusión, una convicción de que el sistema imperialista veía en él una amenaza más que un candidato legítimo al liderazgo. Este resentimiento fue creciendo, fortaleciendo en su ánimo la idea de que solo mediante el enfrentamiento directo podría abrirse un espacio real dentro del ejército. Cuando el antiguo orden político comenzó a tambalearse y el país entró en una espiral de crisis que desembocó en la revolución, Mengistu ya era un hombre formado a través de la fricción constante entre obediencia y desafío. Conocía de primera mano tanto la maquinaria imperial como sus puntos débiles, y esa mezcla de rigor, resentimiento y ambición se convertiría en la base del dirigente que estaba por surgir. Desde muy joven también cargó con prejuicios relacionados con su origen y con sus rasgos físicos, marcados por una tonalidad de piel más oscura y características que dentro de la rígida jerarquía social etíope eran motivo de desdén por parte de algunos sectores aristocráticos. Comentarios despectivos circulaban en su entorno y ciertos oficiales de linaje noble lo trataban como alguien ajeno al ideal social que pretendían preservar. De acuerdo con el analista Paul Hentze, esa presión constante habría alimentado en Mengistu un complejo de inferioridad difícil de disimular. Hentze incluso sugirió que durante su entrenamiento en los Estados Unidos pudo haber enfrentado episodios de discriminación, aunque el propio investigador reconoció que no encontró pruebas concluyentes de tales incidentes. Cuando Mengistu alcanzó posiciones de mayor peso dentro del Derg, esas experiencias dejaron huella en su discurso. En una reunión celebrada en el cuartel general de la Cuarta División, evocó con un tono cargado de indignación los prejuicios de la aristocracia etíope. Aseguró que muchos nobles clasificaban automáticamente a quienes tenían rasgos como los suyos bajo la categoría de varias, palabra amárica que significa esclavo, un término históricamente usado para denigrar, y concluyó su intervención con una advertencia abierta, afirmando que estaba decidido a someter a esos sectores sociales que, según su visión, habían perpetuado la discriminación durante generaciones. El historiador Bahru Seude describe a Mengistu como un hombre capaz de leer ambientes y personas con una precisión poco común. Aunque algunos llamaban a esa habilidad inteligencia, Bahru prefiere definirla como aradanat, una astucia urbana muy etíope, ligada más a la intuición y al cálculo inmediato que a la formación intelectual sistemática. Era, en esencia, una sagacidad práctica que le permitía evaluar riesgos, detectar debilidades ajenas y adaptar su discurso según el público. Esa mezcla de resentimiento acumulado, ambición feroz y agudeza social terminaría siendo decisiva para su ascenso dentro de la tormenta política que se avecinaba. Mientras tanto, el imperio etíope se descomponía desde adentro. El gobierno de Haile Selassie había perdido buena parte de su prestigio después de la devastadora sequía y de las malas cosechas que arrasaron la provincia de Wollo, dejando a miles de personas enfrentadas a una hambruna que el régimen fue incapaz de gestionar. Las tensiones se multiplicaron: protestas estudiantiles, motines militares, huelgas, enfrentamientos con élites regionales y un creciente sentimiento de que el viejo orden no tenía ya respuestas. Ese clima de descontento generalizado desembocó en la revolución que puso fin al reinado del emperador. En medio del vacío de poder de 1974 surgió el Derg,
un comité integrado por oficiales subalternos y soldados rasos que en un inicio apenas tenía un rumbo definido. La figura más visible era Adnafu Abate, mientras Mengistu ingresó como un miembro de segundo orden enviado a representar a la tercera división casi por descarte. Su comandante, que lo consideraba un oficial problemático, vio en el nombramiento una oportunidad para mantenerlo lejos de la unidad, pero él aprovechó como pocos la confusión del momento. En un entorno donde cada día surgían nuevas alianzas, traiciones o rumores, mostró una habilidad notable para interpretar las tensiones internas y utilizarlas a su favor. Elevó su voz con discursos cargados de resentimiento social, criticó abiertamente a los remanentes del viejo régimen y adoptó posturas radicales que conectaban con sectores militares hartos de la aristocracia. En apenas unas semanas, entre los meses de julio y septiembre, logró posicionarse por encima de colegas más experimentados gracias a una combinación de audacia, maniobra política y un instinto casi inmediato para detectar oportunidades. Ese avance fulminante lo llevó a ocupar, junto con Adnafu Abate, la vicepresidencia del Comité Revolucionario. El ascenso sorprendió incluso a quienes habían solicitado su presencia en el DERG, pues Mengistu pasó de ser un delegado irrelevante a convertirse en una de las figuras centrales del nuevo poder militar. La muerte de Haile Selassie, ocurrida en el año 1975, quedó envuelta en un halo de misterio que nunca se disipó del todo. Desde el primer momento circularon rumores que atribuían directamente a Mengistu la responsabilidad del fallecimiento, señalando que habría ordenado o perpetrado personalmente el asesinato mediante asfixia con una funda de almohada. Él negó siempre esa versión y ninguna investigación posterior produjo una prueba definitiva que permitiera confirmarla. Lo que sí es indiscutible es que, tras la caída del emperador, el DERG actuó con una determinación implacable para ocupar el vacío político y consolidarse como el nuevo poder revolucionario del país, un proyecto en el que Mengistu ya figuraba como una pieza esencial. Bajo su mando, el DERG consolidó su autoridad mediante acciones que buscaron romper de manera definitiva con el antiguo orden imperial. El momento más contundente ocurrió el día 23 de noviembre de 1974, cuando 61 altos funcionarios del régimen depuesto, entre ellos ministros, generales distinguidos y miembros de la aristocracia, fueron ejecutados sin la realización de un juicio. Aquel acto envió un mensaje claro: la revolución no solo pretendía sustituir al poder anterior, sino eliminar cualquier posibilidad de restauración. Durante los años siguientes, nuevas figuras cayeron bajo la violencia política, incluido el patriarca de la Iglesia Ortodoxa etíope, Abuna Teófilos, ejecutado en el año 1977. Mengistu reconoció públicamente que esas muertes fueron responsabilidad del DERG, aunque siempre evitó admitir participación personal. Sin embargo, múltiples integrantes de la Junta, entrevistados décadas después desde prisión, afirmaron que él no solo formó parte activa de aquellas decisiones, sino que en ocasiones las impulsó con especial determinación. El ascenso definitivo de Mengistu dentro de la Junta se produjo tras el tiroteo del día 3 de febrero de 1977, un episodio que marcó un antes y un después en la historia del DERG. En aquel enfrentamiento murió el presidente del comité, Tafari Benti, lo que dejó a la organización sumida en una crisis interna. De inmediato estalló un conflicto abierto entre Mengistu y el vicepresidente Adnafu Abate, quien lo acusaba de manejar de manera desastrosa la guerra en Eritrea y de concentrar un poder excesivo. Mengistu respondió con una ofensiva política y militar fulminante. El desenlace fue la ejecución de Abate y de más de 40 oficiales considerados cercanos a él, una purga que desmanteló por completo cualquier resistencia interna a su liderazgo. Con la eliminación de su antiguo camarada, Mengistu asumió formalmente como jefe de Estado y presentó la purga como una acción destinada a proteger la revolución. Acusó a Abate de anteponer los intereses nacionales por encima de los del socialismo, una formulación que invertía la crítica original, y de impulsar actividades catalogadas como contrarrevolucionarias.
Ese episodio no solo selló el dominio absoluto de Mengistu dentro del Derg, sino que inauguró una etapa de centralización del poder en la que él se convertiría en la figura indiscutida del nuevo Estado revolucionario. A medida que Mengistu consolidaba su dominio absoluto, la resistencia contra el Derg crecía en intensidad y audacia. El Partido Revolucionario del Pueblo Etíope se convirtió en el principal articulador de la oposición clandestina. Sus militantes difundían panfletos, organizaban comités urbanos y realizaban ataques selectivos para debilitar al régimen. La respuesta de Mengistu fue implacable. Lanzó una campaña represiva de escala nacional que pasaría a la historia como el Terror Rojo, un periodo de contrainsurgencia urbana que tuvo su epicentro en Addis Abeba entre 1976 y 1978. La campaña, oficialmente bautizada con ese nombre por el propio régimen, se caracterizó por el uso sistemático del miedo como herramienta política. Detenciones masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se convirtieron en prácticas habituales del Estado. El clima de persecución no se limitó al Partido Revolucionario del Pueblo Etíope. El movimiento estudiantil socialista Mason, que inicialmente había sido uno de los aliados intelectuales más cercanos del Derg, también cayó bajo sospecha. Las tensiones ideológicas y la competencia por el control del aparato revolucionario dieron lugar a nuevas oleadas represivas, dirigidas incluso contra sectores que, aunque socialistas, no aceptaban la hegemonía absoluta de Mengistu. El Terror Rojo terminó dirigiéndose contra cualquier persona percibida como adversaria política, desde estudiantes y profesores universitarios hasta comerciantes y antiguos funcionarios vinculados al imperio. En el otoño de 1976, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope intensificó su ofensiva urbana. Atentaron contra instituciones estatales, colocaron explosivos en edificios emblemáticos del régimen y asesinaron a miembros de Abiot Seded, de Mason, y a funcionarios del gobierno. El punto de quiebre llegó el día 23 de septiembre, cuando Mengistu sobrevivió a un intento de asesinato. En represalia, 4 militantes del PRP fueron ejecutados, acusados de participar en el atentado y en el asesinato de un funcionario. Mengistu presentó estas medidas como una respuesta legítima al terror blanco, aunque en la práctica sirvieron para ampliar aún más el margen de represión. Convencido de que libraba una guerra total contra los enemigos de la revolución, Mengistu autorizó a campesinos, estudiantes leales, trabajadores y burócratas a portar armas y participar activamente en la persecución de opositores. El ambiente se radicalizó aún más en abril de 1977, cuando, frente a una multitud en Addis Abeba, pronunció un discurso que se volvió emblemático por su violencia retórica. Muerte a los contrarrevolucionarios, muerte al Partido Revolucionario del Pueblo Etíope. Acto seguido, tomó 3 botellas llenas de un líquido rojo que simbolizaba la sangre de sus adversarios y las estrelló contra el suelo, gesto que quedó grabado como una representación macabra de su concepción de justicia revolucionaria. Durante esos años, no era raro que al amanecer aparecieran cadáveres colgados de farolas o abandonados en las calles, muchos de ellos jóvenes acusados de simpatizar con movimientos rebeldes. Las familias, para recuperar los cuerpos, eran obligadas a pagar un impuesto cruel conocido como la bala perdida, aludiendo al costo de la munición usada para matar a sus propios hijos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch describieron aquella campaña como uno de los usos más sistemáticos del asesinato en masa por parte de un Estado jamás vistos en África, y estimaron que, solo en el periodo más intenso del Terror Rojo, pudieron morir cientos de miles de personas. Mientras el régimen extendía su represión en las ciudades, el país afrontaba desafíos militares en varios frentes. En el norte, los avances de la Unión Democrática Etíope, un movimiento monárquico activo en la región de Begemder, parecieron poner en riesgo la estabilidad del Derg. El grupo estuvo cerca de tomar la histórica ciudad de Gondar, pero una fractura interna en el momento decisivo frustró la ofensiva. Esa inestabilidad coincidió con una amenaza aún mayor. Desde el este, el ejército de la República Democrática Somalí lanzó una invasión masiva sobre la región del Ogadén.
Las tropas somalíes avanzaron con rapidez y estuvieron a punto de capturar las ciudades estratégicas de Harar y Dire Dawa, aprovechando el desorden interno en Etiopía. El conflicto tomó un giro inesperado cuando Somalia perdió el apoyo de sus aliados históricos. La Unión Soviética, convencida de que Etiopía tenía un mayor potencial como socio regional, cambió su respaldo y se alineó con el DERG. Cuba siguió la misma ruta. A través de un operativo logístico sin precedentes, ambos países enviaron armamento avanzado, asesores militares y miles de soldados. El ejército etíope, reforzado por una fuerza expedicionaria cubana y la presencia de asesores soviéticos, pasó a la ofensiva. En cuestión de meses, las tropas somalíes fueron expulsadas y, hacia 1978, Etiopía había recuperado la totalidad del Ogadén, en lo que se consideró una de las victorias militares más significativas del régimen de Mengistu. Tras la victoria en la guerra del Ogadén, el gobierno etíope no solo consolidó su posición frente a Somalia, sino que también redobló sus esfuerzos para aplastar los movimientos internos que buscaban independencia o autonomía territorial. Las ofensivas contra los secesionistas eritreos y el Frente de Liberación Popular de Tigray se intensificaron con recursos y personal sin precedentes. Para finales de la década de los 70, Mengistu Haile Mariam, ya convertido en la figura dominante e indiscutida del DERG, comandaba el segundo ejército más grande del África subsahariana, respaldado por una fuerza aérea y una armada consideradas entre las más poderosas del continente. Ese poder militar, sostenido en gran medida gracias al apoyo soviético y cubano, reforzó su convicción de que la revolución podía imponerse únicamente mediante la fuerza. Asegurado en el poder, Mengistu adoptó con mayor rigor una línea ideológica marxista-leninista, parte del auge revolucionario que por entonces se extendía en varias regiones de África y del llamado Tercer Mundo. Bajo su dirección, el DERG impulsó una transformación profunda del sistema político y económico etíope, reemplazando el viejo modelo feudal capitalista que había persistido durante siglos bajo la monarquía por una economía centralizada y planificada al estilo de los regímenes del bloque del Este. Entre las reformas más drásticas estuvo la nacionalización de todas las tierras rurales, que pasaron de manera inmediata al control del Estado. Con esta medida, la Iglesia ortodoxa, la nobleza tradicional y la antigua familia imperial fueron despojadas de vastas extensiones agrícolas. También se nacionalizaron, sin compensación, empresas nacionales y extranjeras, edificios urbanos, propiedades en alquiler y terrenos sin desarrollar. Los bancos, las aseguradoras y las cadenas comerciales quedaron bajo la administración de estructuras burocráticas que crecieron con rapidez, pero que a menudo funcionaban con lentitud e ineficiencia. Los campesinos que antes cultivaban tierras pertenecientes a terratenientes ausentes fueron obligados a integrarse a cooperativas y granjas colectivas administradas por el Estado. Los productos agrícolas dejaron de circular en mercados libres, quedando sujetos a cuotas y regulaciones estrictas. Aunque el objetivo oficial era modernizar el campo y reducir las desigualdades, la realidad fue muy distinta. La combinación de la guerra civil, las sequías persistentes y graves errores de planificación deterioró la producción agrícola. Esta crisis desembocó en la devastadora hambruna de 1984, que coincidió simbólicamente con el 10º aniversario del DERG y expuso ante el mundo las profundas fallas del proyecto revolucionario de Mengistu. A ojos de muchos observadores, el régimen no solo fue incapaz de evitar la catástrofe, sino que contribuyó a ella con políticas de reubicación forzada y un control rígido de la distribución de alimentos. Durante esos años, la Unión Soviética presentó a Etiopía como un ejemplo de país atrasado que había logrado transformarse adoptando el leninismo. Moscú celebraba al régimen etíope como un aliado disciplinado y durante un tiempo le brindó un apoyo entusiasta. Entre 1977 y 1984, Mengistu realizó varias visitas oficiales a la Unión Soviética y a otros países socialistas, consolidando una red de aliados que incluía a Cuba, Alemania Oriental, Yemen del Sur y Mozambique.
Paralelamente, entre 1983 y 1984 presidió la Organización de la Unidad Africana, lo que le otorgó una plataforma política adicional en el continente en un momento de gran tensión interna. En ese contexto, y buscando consolidar una legitimidad política más sólida, Mengistu fundó a comienzos de 1984 el Partido Obrero Marxista-Leninista de Etiopía, concebido como el partido único del Estado. Él mismo asumió de inmediato la Secretaría General, reforzando su autoridad personal en la cúspide del sistema. Poco después, el día 10 de septiembre de 1987, se aprobó una nueva constitución claramente inspirada en el modelo soviético, que transformó oficialmente al país en la República Democrática Popular de Etiopía. Con la entrada en vigor de esta constitución, Mengistu pasó a ocupar la presidencia, investida con amplias facultades ejecutivas y legislativas. Amparado en el principio del centralismo democrático, su poder se volvió prácticamente absoluto, consolidándolo como un dictador de facto. Aunque los miembros sobrevivientes del Derg abandonaron sus puestos en el ejército para integrarse al gobierno civil, continuaron dominando el Politburó del partido, asegurando así un control total y vertical del Estado etíope. Sin embargo, la aparente solidez del régimen escondía fisuras profundas. Diversos observadores occidentales, entre ellos el analista Michael Jones de la organización estadounidense The Heritage Foundation, responsabilizaron a las políticas de Mengistu, sumadas al fuerte respaldo soviético, de haber agravado la hambruna que azotó Etiopía a mediados de la década de 1980, una tragedia que provocó la muerte de cientos de miles de personas. El gobierno respondía que la crisis se debía exclusivamente a la sequía y a la guerra civil, pero las críticas internacionales señalaban que la estricta centralización estatal, el control absoluto de la producción agrícola y las campañas de reubicación forzada habían profundizado el desastre humanitario. A pesar de su proyección internacional, la situación militar del gobierno comenzó a deteriorarse rápidamente a finales de la década de los 80. La primera señal contundente fue la batalla de Alfabet, en marzo de 1988, donde el ejército etíope, hasta entonces considerado uno de los más poderosos del África subsahariana, sufrió una derrota total frente al Frente Popular de Liberación de Eritrea. Las pérdidas fueron descomunales, miles de soldados murieron o desaparecieron y se perdió una gran cantidad de armamento pesado. Menos de un año después, la situación volvió a agravarse en la localidad de Shire, donde otro colapso militar dejó más soldados muertos o capturados y provocó la pérdida de material bélico imposible de reponer, sobre todo ante el progresivo debilitamiento de la Unión Soviética. El 16 de mayo de 1989, mientras Mengistu se encontraba en una visita oficial a Alemania Oriental, un grupo de altos oficiales intentó derrocarlo mediante un golpe de Estado. Durante la sublevación fue asesinado el ministro de Defensa Haile Georgis Habte Mariam. Mengistu regresó al país en menos de 24 horas y sofocó el levantamiento con rapidez. Las purgas posteriores fueron implacables. 9 generales, entre ellos el comandante de la Fuerza Aérea y el jefe del Estado Mayor, murieron tras ser acusados de conspiración y traición. El intento de golpe evidenció, sin embargo, la profunda fractura interna del régimen y el desgaste del aparato militar que lo sostenía. Para comienzos de 1990, el respaldo soviético se había evaporado casi por completo. La perestroika y el inminente colapso del sistema socialista dejaron a Etiopía sin su principal fuente de armamento, asesoría y financiamiento. Mientras tanto, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope avanzaba de manera constante hacia la capital, debilitando cada mes las posiciones gubernamentales. En un intento desesperado por frenar el derrumbe, Mengistu ordenó en 1991 el cierre de todas las instituciones educativas y la movilización obligatoria de los estudiantes para luchar en lo que describió como una guerra por la supervivencia de la nación. El 19 de abril de ese mismo año, en un discurso televisado, reconoció que Etiopía atravesaba la crisis más grave de su historia moderna.
Atribuyó la responsabilidad a quienes, según él, intentaban tomar el poder a cualquier costo y anunció la movilización total de los recursos estatales, así como el reclutamiento de todos los hombres mayores de 18 años. Para entonces, había intentado negociar con los grupos rebeldes en varias ocasiones, pero ninguna de esas gestiones tuvo éxito, pues los insurgentes ya percibían que estaban a pocos pasos de la victoria final. En mayo, las fuerzas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope cercaron Addis Abeba desde todos los flancos. Con el avance rebelde ya irreversible, Haile Mariam huyó del país acompañado por cerca de 50 familiares, colaboradores cercanos y antiguos miembros del DERG. Tras un breve tránsito por varias rutas aéreas, recibió asilo político en Zimbabue, donde el presidente Robert Mugabe lo acogió como huésped oficial del Estado. Mengistu dejó atrás en Etiopía a la mayor parte de la cúpula del DERG y del Partido Obrero Marxista-Leninista, quienes intentaron sin éxito reorganizar las defensas tras su salida. El régimen sobrevivió apenas una semana más, hasta que las fuerzas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope entraron en la capital y frustraron la huida de los dirigentes restantes. Casi todos fueron arrestados y sometidos de inmediato a procesos judiciales por crímenes cometidos durante el período revolucionario. Desde su exilio, Mengistu ha insistido en que la caída de su gobierno se debió directamente a las reformas impulsadas por Mikhail Gorbachev, que según él precipitaron el colapso de la Unión Soviética y dejaron a Etiopía sin apoyo político ni militar. El 4 de noviembre de 1995, Mengistu sufrió un intento de asesinato en Harare mientras caminaba junto a su esposa Gubanchi Bishow en el suburbio de Gunjil. Aunque salió ileso, el atacante, un ciudadano eritreo llamado Solomon Haile Gebre Michael, fue herido por los guardaespaldas y detenido. En julio de 1996, Gebre Michael se declaró inocente ante un tribunal zimbabuense. Su caso captó la atención internacional e incluso motivó que el embajador de Eritrea en Sudáfrica viajara a Harare para presenciar el juicio. El agresor fue condenado a 10 años de prisión y su cómplice, Abraham Goletom Joseph, recibió una pena de 5 años. Ambos alegaron haber sido torturados durante el régimen del DERG, lo que llevó, tras una apelación, a que sus condenas fueran reducidas a 2 años por circunstancias atenuantes. El embajador de Etiopía en Zimbabue afirmó públicamente que su gobierno no tuvo participación en el incidente y que se enteró del atentado únicamente por los medios de comunicación. Desde mediados de la década de 1990, el gobierno etíope, entonces bajo el liderazgo de Meles Zenawi, acusó formalmente a Mengistu en ausencia. Los cargos incluían el asesinato de cerca de 2.000 personas, fundamentados en un expediente judicial de aproximadamente 8.000 páginas. Las pruebas reunidas eran extensas, órdenes firmadas de ejecución, grabaciones en vídeo que mostraban torturas, documentos oficiales del DERG y abundantes testimonios directos de sobrevivientes. El proceso judicial comenzó en 1994 y se prolongó durante más de una década debido a la complejidad del caso y al elevado número de acusados. Finalmente, el 12 de diciembre de 2006, el tribunal declaró a Mengistu culpable de genocidio y otros crímenes graves, imponiéndole en enero de 2007 la pena de cadena perpetua. Además del cargo principal, fue hallado culpable de encarcelamiento ilegal, asesinato extrajudicial y confiscación ilícita de bienes. El fiscal estadounidense Michael Clove, analista de los asuntos etíopes durante muchos años, advirtió que el mayor obstáculo para condenar a Mengistu por genocidio residía en que los crímenes cometidos bajo el DERG no se dirigieron contra un grupo étnico específico, sino contra cualquier persona percibida como adversaria política. Según Clove, la violencia tuvo un carácter esencialmente político y no étnico, lo que complicaba encuadrarla en la definición jurídica tradicional de genocidio. Aún así, subrayó que la magnitud de los crímenes era innegable y que el aparato represivo del Estado había actuado con una brutalidad sin precedentes. Numerosos especialistas coinciden en que cientos de miles de personas, entre ellas estudiantes universitarios, intelectuales, dirigentes políticos y miembros de la antigua élite imperial, incluido el emperador Haile Selassie,
murieron durante el gobierno de Mengistu. Amnistía Internacional estima que solo durante el período conocido como el Terror Rojo, entre 1977 y 1978, murieron alrededor de 500.000 personas, mientras que otras estimaciones elevan el número total de víctimas de su régimen hasta superar el 1.000.000. Las escenas que se vivían en las ciudades durante esos años eran aterradoras. Cada mañana aparecían cadáveres colgados de farolas o abandonados en las calles, muchos de ellos jóvenes acusados de simpatizar con movimientos rebeldes. Testimonios recogidos posteriormente sostienen que Mengistu personalmente ejecutó a opositores mediante disparos o estrangulamiento, asegurando que actuaba predicando con el ejemplo. En total, 106 funcionarios del DERG fueron acusados de genocidio y otros delitos graves, aunque solamente 36 estuvieron presentes físicamente en el tribunal durante el juicio. Varios de ellos fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, pese al peso de las pruebas, el gobierno zimbabuense reiteró en diciembre de 2006 que Mengistu seguiría protegido por asilo político y no sería extraditado. Un portavoz oficial justificó la decisión afirmando que Mengistu había desempeñado un papel esencial en el apoyo a los movimientos de liberación zimbabuenses durante la Guerra de Independencia de Rodesia, proporcionándoles entrenamiento, recursos y armamento, además de contribuir a la formación de pilotos de la Fuerza Aérea del país una vez obtenida la independencia. El 26 de mayo de 2008, tras una apelación, un tribunal etíope revisó la sentencia original y elevó la condena de Mengistu de cadena perpetua a pena de muerte. Otros 23 altos colaboradores también recibieron condenas capitales. Sin embargo, el 1 de junio de 2011, las penas de estos últimos fueron conmutadas por diversas razones, entre ellas su avanzada edad o el historial de conducta en prisión. Para octubre de ese mismo año, 16 antiguos funcionarios del DERG habían sido liberados bajo libertad condicional. La condena contra Mengistu, en cambio, permaneció completamente vigente e inalterada, convirtiéndolo en uno de los líderes más buscados por crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea de África. Para el año 2018, Mengistu Haile Mariam continuaba residiendo en Zimbabue, protegido por los acuerdos políticos que había mantenido durante décadas. Según múltiples informes, vivía en condiciones de notable comodidad, rodeado de lujos y bajo la protección del círculo cercano de Robert Mugabe. Algunos reportes sostenían que actuó como asesor informal en temas de seguridad y que habría sugerido la política de limpieza de barrios informales que más tarde se ejecutó como la Operación Murambatsvina en el año 2005, una campaña de desalojos masivos en áreas urbanas pobres. De acuerdo con fuentes de inteligencia, incluso habría presidido reuniones de planificación de aquella operación. No obstante, el entonces ministro de Seguridad del Estado, Didymus Mutasa, negó rotundamente cualquier participación o influencia del exmandatario etíope en esas decisiones. Ese mismo año, el ex primer ministro etíope, Haile Mariam Desalegn, publicó una fotografía en la que aparecía reunido con Mengistu durante una visita a Zimbabue. La imagen desató una intensa polémica dentro de Etiopía, especialmente entre las víctimas del DERG y sus familiares. Aunque la fotografía fue retirada con rapidez, reavivó el debate sobre la presencia impune del ex dictador en el extranjero y la dificultad histórica de llevarlo ante la justicia. En mayo de 2022, el gobierno de Zimbabue sorprendió al anunciar que evaluaba por primera vez la posibilidad de extraditar a Mengistu Haile Mariam a Etiopía, un cambio notable respecto a su postura habitual. Las declaraciones del entonces ministro de Asuntos Exteriores fueron interpretadas como una señal de apertura, aunque, en la práctica, no se concretó ningún proceso formal. Aún así, el anuncio reflejó una modificación significativa en el discurso oficial zimbabuense y reabrió la discusión sobre el futuro del exmandatario. Para entonces, Mengistu seguía siendo, sobre el papel, un condenado a muerte que vivía en el exilio, protegido por acuerdos políticos heredados de la era de Mugabe y perseguido por la memoria de uno de los periodos más sangrientos de la historia contemporánea de África. Mengistu Haile Mariam en Etiopía y Pol Pot en Camboya encabezaron dos de los regímenes más represivos del siglo XX.
Aunque surgieron en contextos distintos, ambos aplicaron interpretaciones extremas del marxismo-leninismo y consolidaron su poder mediante purgas, persecución política y el uso sistemático del terror. En Etiopía, Mengistu dirigió el Terror Rojo, durante el cual cientos de miles de estudiantes, intelectuales y opositores fueron ejecutados, mientras sus políticas agravaron la hambruna que devastó al país. De manera paralela, Pol Pot impulsó una revolución radical que desmanteló la vida urbana y obligó a millones de personas a trabajos forzados, provocando la muerte de alrededor de 1,5 millones de camboyanos. Ambos regímenes colapsaron ante la presión militar y política, dejando tras de sí sociedades profundamente heridas. Mengistu vive exiliado tras ser condenado en ausencia, mientras que Pol Pot murió sin enfrentar justicia. Sus historias permanecen como advertencias sobre los peligros del autoritarismo revolucionario. Si te impresionó la historia de Mengistu, la de Pol Pot te atrapará por su crudeza y su alcance histórico.